Otro pecado en el primer mandamiento, el pecado de la apostasía. Y le voy a hablar cómo caí en ese pecado de la apostasía. Y lo terrible que es ese pecado de la apostasía, es un pecado gravísimo. Otro pecado en el primer mandamiento, hablar mal de los sacerdotes, de la iglesia, renegar y maldecir de ellos o criticarlos en lugar de orar y ayunar por ellos. Es un pecado que trae maldición en la vida de uno. Otro pecado que trae maldición en la vida de uno muy grande es la brujería. Pero voy a hablar de la apostasía. Cuando nosotros teníamos mucho dinero en Colombia, en una época, y después mi esposo era hombre de fincas, de vacas, de café y todo eso, y la guerrilla y toda esa cantidad de problemas sacaron corriendo a mi esposo y lo iban a matar, y a él le tocó dejar botada su finquita, le tocó venirse a Bogotá y él no sabía sino de vacas y de fincas. Y en Bogotá pues empezó a hacer muchos negocios y cuando vino la quiebra de mi país, el primero que se quebró fue mi esposo. En ese proceso de quiebra donde empezamos a quedarnos sin dinero, yo andaba como loca. Yo iba y cogía al niño Jesús y le rascaba la mano y decía: suelte la plata, hermano, suéltela. Y tenía los santos como agüero. La Santa Eucaristía la vivía como si fuera un agüero también. Yo iba a la misa porque qué tal me fuera mal, pero no por alabar a Dios. Y cuando empezó la quiebra, entonces una paciente me dice: ¿usted sabe por qué le está yendo mal, doctora? ¿Sabe por qué? Porque usted está yendo a una iglesia maldita. Yo, ¿cómo así? Me dijo: sí, no hay que allá, y me habló de la idolatría y toda esa cantidad de cosas, las mismas cositas que le dicen a uno. Dice: yo también era católica y a mí me estaba yendo horriblemente mal, pero yo me fui y caí gracias a Jesús. El Señor me sacó de esa iglesia maldita y me llevó donde un pastor. Él oró por mí, reprendió los espíritus inmundos de ruina y ahora soy muy, pero muy próspera. Y yo, como era tan buena católica, dije: deme la dirección del pastor. Y allá fui a parar. Imagínense, renegando de mi fe. Renegando de mi fe. ¿Y saben qué fue un pecado como trae otro? Cuando yo estaba yendo allá, entonces pues emocionadísima. Y además que el enemigo sabe manejar muy bien las emociones. Y cuando estuve en ese camino, ¿saben qué pasó? Una señora al frente de mi casa, era una abuelita, y yo le daba a ella mercaditos. Y cuando ella estaba muy mal, yo le dije, y el sacerdote iba y le ponía los santos óleos y todas estas cosas. Y yo le dije a ella: eso es idolatría, usted se va a condenar, y toda esa carreta de siempre, las mismas palabras. ¿Saben qué? Para resumir, ¿qué pasó con esa abuelita? La convencí que no dejara que un sacerdote le fuera a poner los santos óleos ni recibiera ninguno. La abuelita murió sin la asistencia a la iglesia, confundida. Le confundí la fe, le confundí la gracia de ser católica al final de sus años. Lo terrible del pecado es no solo el pecado en sí, el pecado es pavoroso, sino la consecuencia del pecado. Nuestro Señor le muestra: cuando yo peco, ¿a cuántos daño? ¿A cuántos confundo? Cuando yo me burlo de alguien, el Señor muestra qué sintió esa persona, con qué derecho usted se fue a burlar. Usted le botó la autoestima al piso, y esta persona acomplejada, ¿a cuánta gente dañó? ¿Cómo sintió su vida de mal? Así muestra el Señor la consecuencia de nuestros pecados. Y esta abuelita sufrió la consecuencia del pecado de la apostasía. Cuando yo iba, y sin embargo yo seguía yendo a la iglesia católica, y yo iba donde el pastor, y después me iba a misa y después me iba al pastor. ¿Saben cuántos espíritus de apostasía entré a la iglesia? ¿Y cuántos católicos descuidados resultaron por fuera? Y ¿saben qué?
dentro de todo, la idolatría al dinero me libró de seguir en apostasía. ¿Saben por qué? Porque el pastor me pidió el 10% de las cosas que yo tenía. Y entonces yo dije, no está ni tibio. No está ni tibio. ¿Qué tal este tipo? Yo viene en la olla y él pidiéndome el 10%.